Saludos con todos. Vamos a ver un par de ejemplos de cómo calcular la función inversa. Por ejemplo, tenemos esta función 1 menos raíz de 2x menos 3. Eh, Veamos la gráfica. ¿Cómo sería la gráfica? Bueno, en el GeoGebra tenemos la gráfica de esta función. Eh, Claramente vemos que toda horizontal lo corta en un único punto. Por lo tanto, gráficamente podemos decir que esta función es inyectiva y va a existir la inversa. Veamos analíticamente. En primer lugar, determinemos el dominio de esta función. Eh, el dominio sería resultado de establecer que la cantidad de sus radicales es mayor que cero. Para calcular el dominio, tenemos nosotros que esto tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces, solucionando esta inecuación, tendríamos acá x mayor o igual que 3 medios. Entonces, obviamente que a partir de 3 medios en adelante estaría la gráfica de la función. Inclusive podemos evaluar aquí un punto f de 3 medios. Entonces vemos acá que el punto 1,5,1, este punto es el inicio de la gráfica. Bien, entonces ya tenemos el dominio. Para demostrar, demostremos la inyectividad. Para demostrar la inyectividad, suponemos nosotros que se cumple que f de x es igual a f de y. Entonces sabemos que f de x es esta expresión. Entonces ponemos acá f de x igual a f de y. Entonces tendríamos acá f de x igual a f de y. Cancelando el 1, tendríamos nosotros lo siguiente. Tendríamos acá y luego cancelando el signo tendríamos nosotros elevamos al cuadrado y tendríamos nosotros elevando al cuadrado en ambos lados tendríamos esta expresión. Y luego, cancelando el menos 3, tendríamos 2x igual a 2y. Finalmente, tendríamos, cancelando el 2, tendríamos que x igual a y. Con eso se demuestra analíticamente que nuestra función es inyectiva. Entonces, si es inyectiva, vamos a tener la inversa de esta función. ¿Ya? Vamos a calcular la función inversa. Entonces, calculemos cómo calculamos la función inversa.
¿Recuerdan cómo se calcula la función inversa? Se despeja, ¿no? Se despeja x en función de y. Entonces, hagamos lo siguiente. Vamos a despejar. Vamos a despejar acá y tendríamos el 1 pasa a la izquierda, tendríamos esto, y elevamos al cuadrado, y vamos a tener entonces, elevando al cuadrado, vamos a tener esta expresión elevamos al cuadrado, tendríamos nosotros, elevamos, bien, entonces tendríamos nosotros lo siguiente, ¿no? Elevando al cuadrado, quedaría de la siguiente manera, menos al cuadrado menos, y elevando al cuadrado desaparece la cantidad de su radical. Quedaría así, 2x menos 3. Y bueno, despejando el x, el menos 3 pasaría a sumar y el 2 pasaría a dividir. Por lo tanto, nos va a quedar de la siguiente manera. X igual esta cantidad más 3 entre 2. Eso sería nuestra función inversa. Es decir, acá tendríamos, eso sería el f, sería el f a la menos 1 de y. Ahora, acá hay que tener en cuenta algo muy importante, ¿no? Miren, nosotros habíamos dicho que x era mayor o igual que 3 medios. Claro. Entonces, eso, al decir que x es mayor o igual a 3 medios, también estamos diciendo que el el y es menor o igual que 1, ¿no? Estamos diciendo que y es menor o igual que 1. El rango, ¿no? Para la función f. Entonces, también eso hay que agregar. También se tiene que el y es menor o igual que 1. Que y es menor o igual que 1. Es decir, estas restricciones son muy importantes, ¿ya? Nuestra variable x mayor o igual que 3 medios y y menor o igual que 1. ¿Ya? Entonces acá hay que considerar eso, ¿ya? Que y es menor o igual que 1. ¿Ya? Considerar y menor o igual que 1. Bien, entonces esa sería nuestra función inversa. ¿Ya? Vamos graficándole en el software eso. Bueno, a efecto de graficar, siempre cuando se grafica en el GeoGebra, el x es la variable independiente. Entonces, vamos a cambiar de variable solamente para poder graficar en el sistema usual, cambiando de variable. Vamos a escribir esto. En lugar de x vamos a cambiar a y, entonces hay que tener cuidado con la nueva expresión. La función inversa quedaría de esta manera. En lugar de x cambiamos y nada más, ¿ya? Entonces tendríamos esto. Bien, entonces al momento de graficar tenemos que tener en cuenta la restricción x menor o igual que 1. Vamos al GeoGebra, vamos a ocultar esto y tendríamos por acá esa función, ¿ya? Esa sería la inversa. Observen de que acá está tomando todos los valores de x, pero recordemos que estamos considerando x menor o igual que 1. Entonces, deberíamos hacer lo siguiente, en verdad, ¿no? Considerar acá nosotros que hay que solamente dibujar la restricción,
¿ya? Entonces nuestra función sería, nuestra función, ¿cómo lo estoy llamando acá? G, ¿no? Lo estoy llamando G aquí. Sería función. Eso acá. G extremo sería desde menos infinito, del menos infinito eh, hasta 1, ¿no? Eh, sería 1. Entonces, tendremos ahí de esta manera. Eh, aquí sería menos infinito. Menos infinito me faltó escribir. Entonces, ya está. En nuestro caso, la función inversa va a ser esto, ¿no? Desde menos infinito hasta 1. Bien. Y recordemos que la función era esta, ¿no? La verde. Esto era la función f y ahora tenemos la función inversa acá. Bueno, el software lo estoy llamando h, ¿no? Ya recordemos también de que otra manera de encontrar la inversa sería reflejando alrededor de esta recta. ¿Ya? En esta recta nosotros consideramos el reflejo, ¿no? Si reflejamos la función verde, vamos acá, simetría axial, reflejamos sobre el eje, la recta y igual a x, tendríamos la inversa, que es lo que hemos encontrado mediante la restricción. ¿Ya? Entonces, eh, para nosotros vemos que tenemos dos formas de hallar la inversa. Una de manera analítica, despejando x en función de y otra manera con el software reflejando la gráfica de la función f sobre la recta y igual a x. Bien, entonces eso vendría a ser para nosotros la función inversa. Recordemos también nosotros que el dominio y el rango se intercambian. Entonces acá claramente vemos que el dominio es de 3 medios hasta más infinito y el rango de menos infinito hasta 1. Entonces acá, en cuanto al dominio de la función f, era desde 3 medios más infinito y el rango del f era desde menos infinito hasta 1. Entonces el dominio de f era 3 medios hasta más infinito, que ahora es el rango de f a la menos 1. Y el rango de f era de menos infinito hasta 1, que ahora es el dominio de f a la menos 1. Y eso lo podemos comprobar acá en el software, ¿no? Para el f, recordemos nosotros que teníamos acá el punto 1.5,1. Entonces el dominio era para valores mayores o iguales que 1.5, que 3 medios, y el rango valores menores o iguales que 1. Como este punto está en el f, el punto de la inversa será el 1, 1,5, ¿no? ¿Qué pasó acá? Es el punto 1,1.5. Entonces, ese punto B, ese punto, el 1,1.5 ahora es el punto de inicio de la gráfica de la función inversa. Es decir, el x es menor o igual que 1, el dominio es menos infinito hasta 1, y el rango sería desde 1.5 hasta más infinito, justamente lo que tenemos acá. Bien, entonces con eso ya hemos concluido en obtener el dominio, el rango y la gráfica de la función
inversa en este caso. Bien, como un segundo ejemplo, veamos nosotros esta función 4 menos 4x, ¿qué es 4x? 4x menos 4x cuadrado más 8, una cuadrática. Bien, hagamos la gráfica de esto. La gráfica corresponde a esta parábola. Obviamente, esta función no es inyectiva, porque una horizontal lo corta en más de un punto. Entonces, esta función no es inyectiva y no tiene inversa. Bien, entonces, sin embargo, nosotros una función no inyectiva la podemos restringir de tal manera que en un cierto dominio podamos tener inyectividad y puede existir la función inversa. En este caso, cuando es una cuadrática, la restricción toma en cuenta el vértice. Bueno, el vértice en este caso se puede calcular. El vértice sería el punto 1 medio 9. Es el vértice de la parábola. Entonces, si nosotros consideramos para x mayor o igual que 1, tendríamos nosotros una función inyectiva. Hagamos entonces de esa manera. Vamos a restringir. ¿Ya? La función f, desde un medio que es 0.5 y el extremo superior sería infinito. Entonces, lo que está apareciendo acá de verde es la función restricción de la parábola, de la función cuadrática, desde la abscisa de su vértice hacia más infinito. Claramente esta función ya es inyectiva. Entonces, esta función es simplemente el f, pero ya no en su dominio de todos los reales, sino para valores mayores o iguales que un medio. Entonces, esta es la función que nosotros vamos a considerar para hallar la inversa. Entonces, podemos decir que esta función f claramente no tiene inversa, no es inyectiva, ¿no? No es inyectiva y por lo tanto no tiene inversa. Consideremos la restricción de esta función. Vamos a considerar la restricción para valores x mayores o iguales que un medio, que es 0.5. Entonces ya no podemos, esta función ya no va a ser f, pues, ¿no? Tenemos que darle otro nombre, por ejemplo, f sub 1, ¿no? Entonces, si restringimos la función f para valores mayores o iguales que 0.5, tenemos esta función f sub 1. La regla de correspondencia es la misma. Lo que estamos nosotros es restringiendo el dominio. Ya no es todos los reales, sino valores mayores o iguales que 0.5. Entonces, esta función claramente sí es inyectiva. ¿Ya? Esta función es inyectiva. Bueno, va a quedar como ejercicio que ustedes lo demuestren. Y por lo tanto, tiene inversa. Entonces, a su inversa le vamos a llamar, entonces, su inversa va a ser f1 a la menos 1. Bien, observen también que acá hay restricciones para y, ¿no? Claramente acá el x es mayor o igual que 0.5 y y es menor o igual que 9. ¿Ya? Entonces acá
hay que tomar en cuenta que el y es menor o igual que 9. Entonces, aquí para f, y también hay que agregar que y es menor o igual que 9. Bien, para f1 entonces se tiene que el x es mayor o igual que 0.5 y es menor o igual que 9. Bien, entonces de esta función nosotros vamos a calcular su inversa. ¿Ya? Bien, entonces primero vamos a hacer analíticamente el cálculo de esta inversa. Para calcular la función inversa, nosotros vamos a despejar acá, ¿no? Lo que siempre hacemos. Eh, obviamente primero vamos escribiendo de la manera más sencilla completando cuadrados, ¿ya? Vamos poniendo acá, sería y completando cuadrados vamos a tener lo siguiente acá. Completando cuadrados sería 4, sería menos 4, paréntesis, x menos 1 medio al cuadrado más 9. ¿Ya? Entonces, completando cuadrados en la parte derecha, nos va a salir esa expresión. Bien, vamos ahora, vamos viendo acá, completando cuadrados. Se tiene, ya despejemos x. Entonces, para despejar x, primero vamos a pasar acá, tendríamos y menos 9, el más 9 pasa al otro lado como menos 9, y tendríamos de esta manera. Multiplicando por menos, también tendríamos nosotros lo siguiente. Para hacerlo lo más sencillo posible, tendríamos acá 9 menos y de esa forma. Sacando raíz cuadrada ahora, sacando raíz cuadrada, tendríamos nosotros acá raíz cuadrada, y acá también raíz cuadrada. Ahora, entonces finalmente nos va a quedar, sacando las raíces cuadradas, 2 por x menos 1 medio. Ya nos va a quedar 2 por x menos 1 medio. Este 2 pasaría a dividir acá, igual a x menos 1 medio. Y finalmente, despejando el x, vamos a tener, x igual 1 medio, bueno, haciendo lo más sencillo posible, sería así, 1 más. ¿Ya? Entonces, esto sería la función inversa. ¿Ya? Es decir, tendríamos acá, eso sería la función inversa de f1. Bien, entonces aquí debemos tomar en cuenta que estas restricciones, ¿ya? Que y es menor o igual que menor o igual que 9, ¿ya? Con y menor o igual que 9. Entonces, pasando a la variable x,
la variable x se tiene que vamos a cambiar todo esto. Podemos utilizar cualquier variable. Lo pasamos a x porque para hacer nuestra gráfica siempre empleamos x como variable independiente. Entonces, tendríamos nosotros de esta manera. X menor o igual que 9. Vamos graficando esto en el software y al hacer nosotros la gráfica vamos a tener lo siguiente. Ya, aquí tendríamos 1, 1 más raíz de 9 menos x entre 2. Entonces, lo que está apareciendo ahí sería la gráfica de la inversa. Vamos a cambiarle de color. Vamos a poner un color azul. Y entonces ahí tendríamos la gráfica de la inversa. Observen que la inversa empieza en ese color azul, que va a ser el punto 9, 0.5, ¿no? Entonces, el punto de la inversa es 9. Ahí está, ¿no? Entonces, observen de que un punto de la función f era 0,5, 0.5,9 y de la inversa es 9,0,5, que obviamente ya sabemos cómo se obtiene también, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a la gráfica de la inversa, ¿ya? Hay que concluir encontrando el dominio y el rango de la función f y de su inversa. Nosotros sabemos entonces que el dominio de f1 es para nosotros, según lo que tenemos acá, el dominio sería todos los valores mayores o iguales que 0.5 y el rango valores menores o iguales que 9. Entonces acá tendríamos mayor o igual que 0.5 entonces sería para nosotros 0.5. Eso vendría a ser el dominio y el rango para nosotros, el rango sería valores, valores menores o iguales que 9. Es decir, tendríamos acá desde menos infinito hasta 9. Entonces tendríamos acá nosotros desde menos infinito hasta 9. Entonces ahí tenemos dominio, rango y gráfica de esa primera restricción. Análogamente ustedes pueden encontrar la otra restricción, considerando ya no los valores mayores o iguales que 0.5, sino menores o iguales que 0.5. Hagan ustedes y verifiquen con el software. Muchas gracias por su atención.